Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, y bienvenido a la Iglesia de Cristo de Área de Bahía. Nos sentimos honrados que hayan elegido estar con nosotros esta mañana, en este edificio también en línea. El mensaje de hoy es parte del falso dioses de tu padre. Parte al falso dioses de tu padre. Aparta al falso dioses de tu padre. El texto bíblico de hoy de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué, capítulo 24, versículos 14 a 15. Y la Biblia dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Eufrates en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Eufrates? ¿O prefieras a los dioses de los amorreros, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Para entender lo que está sucediendo en este texto de Josué y lo que está ocurriendo hoy aquí mismo ante nosotros en 2025, es imprescindible que leamos, estudiemos, recordemos la historia de cómo llegamos hasta aquí. Ante nuestros propios ojos, la historia en América está siendo reescrita. Está siendo reescrita con la ausencia de hechos históricos que existen. Está siendo reescrita con distorsiones de lo que es la verdad. La humanidad siempre ha sido muy selectiva con lo que quiere recordar. Tenemos varios nombres para esto. Algunos lo llaman memoria selectiva, en la que existe la tendencia a recordar algunas cosas o olvidar otras. Otros lo llaman omisión selectiva, que refleja la tendencia a omitir ciertos hechos o partes de una memoria colectiva. Y luego está la amnesia selectiva, en la que se produce una pérdida conveniente de memoria sobre ciertos temas. Tucídides, uno de los grandes historiadores de la guerra de Peloponeso en Grecia, 400 años antes de Cristo, nos dijo que la mayoría de las personas, de hecho, no se toman la molestia de descubrir la verdad, sino que están mucho más inclinadas a aceptar la primera historia que escuchen. Si esta declaración del 400 años antes de Cristo no resuena hoy en nuestra sociedad, no sé qué es la verdad. Cada, cada ráfaga de mentira, engaño o desinformación que circula a través de Internet lleva a hombres y mujeres ingenuos a través de los desiertos de, falsedades, mitos y mentiras que ellos a su vez consumen como glotones, cuyo apetito por las mentiras y su agenda mundial nunca se satisface. Es por eso que Santiago dice en Santiago capítulo 1 versículo 8,
que un hombre sin fe es un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, constantemente llevado y arrastrado por los vientos y mares de falsedad y engaño. La humanidad está profundamente sumida en sus propias ilusiones acerca de sus tradiciones y las tradiciones de sus antepasados. Está tan, está tan cegada por su propia autopreservación que se negará a escuchar cualquier tipo de razón basado en hechos. Tucídides continúa, la forma en que la mayoría de los hombres tratan con las tradiciones, incluso las tradiciones de su propio país, es recíbelas todas por igual, tal como se entregan, sin aplicar ninguna prueba crítica. Salomón nos recuerda en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, que no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos muy familiarizados con este viejo dicho, la historia se repite. Eso es cierto, solo es cierto porque los hombres se niegan a leer, estudiar, aceptar y aprender de ella. Por esas razones de memoria selectiva y amnesia selectiva y sesgo de confirmación, Josué reúne a todo Israel en los dos últimos capítulos de este libro para dar a Israel una lección de historia vívida. Josué es ahora anciano y muy débil y ha visto muchos años de guerra, luchando por la promesa dada por Dios. En el capítulo 24 comienza desde antes de Abraham y emprende el viaje histórico por la ruta de los hechos, la verdad y la evidencia, tal como fueron manifestados por Dios y presenciados por el hombre. En Josué capítulo 24 y 2, Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho, tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nahor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Es decir, que tenían otras tradiciones que eran contrarias a la ley de Dios. Luego, en el siguiente versículo, dice a Israel, entonces tomé a su padre Abraham de más allá del río. Josué luego recorre la historia, pasando por las generaciones de Isaac, Jacob, los hijos de Israel, Moisés y finalmente hasta donde están con él en Siquem. A lo largo del libro de Deuteronomio, Moisés tuvo que recordar constantemente a Israel los hechos de lo que Dios había hecho por ellos. Pero una otra vez, Israel había elegido tener amnesia selectiva y omisión selectiva, y había negado las obras poderosas de Dios, el que solo había hecho en nombre de Israel, y eligió seguir su lujuria mundial por el poder. Por estas razones de amnesia selectiva, Moisés le dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 a 12 y 20 y 21. Comenzando con versículo 10, Moisés dijo del Señor, el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas
muy bien establecidas, con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste, y comerás de viñedos y olivares, oli- oli- olivares que no plantaste, cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Y en versículo 20 y 21, en el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. Moisés conocía la naturaleza de estas personas. Su naturaleza era que no quieren aceptar ni seguir a la verdad, los hechos y las evidencias divinas de Dios. Sabía que llegaría el día en que los niños necesitarían ser enseñados la verdad sobre su historia, buena, mala y fea, y todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Algunas personas hoy en día, al igual que Israel, se niegan a aceptar ciertas partes de la historia y elegían contar solo la parte que es conveniente para su narrativa. Ahora en Josué capítulo 24, Josué está repitiendo exactamente lo que Moisés había dicho a Israel. En Josué capítulo 24, versículo 13, Josué dice a Dios, yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Esto es lo que nos lleva a nuestro texto de hoy. Después de la lección de historia exhaustiva sobre su pasado, en el versículo 14, Josué da a Israel instrucciones específicas. Una, temed a Dios y solo a Dios. Dos, servirle con sinceridad y integridad. Servirle en verdad, no contradicciones de hombres y apartados de los dioses de tus padres. Y luego viene el versículo clave en este texto de todo el libro de Josué, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que está, lo que esta lección, lo que esta lección destaca para nosotros hoy es la necesidad de recordar constantemente a quién servimos. Es natural para el hombre volverse orgulloso, arrogante y actancioso cuando parece que todo va bien. Cuando el hombre ha logrado éxito, poder, riquezas e influencia, tiende a, tiende a olvidar de dónde provienen ese poder e influencia. Cuando el hombre olvida quién lo creó, comienza a pensar que el éxito que ha logrado se basa únicamente en el trabajo duro que, que ha realizado y luego comienza a adorarse a sí mismo. Y estas tradiciones y autoestima que transmiten de generación en generación. Después de esto, el hombre se encuentra viviendo en el lado equivocado del río, donde su apetito es su Dios. Por esta razón que Dios llamó a Abraham y dejar a su padre y su familia. Eran mentirosos y adólatras. Era porque vivían
adoraban y practicaban tradiciones que eran contrarias a la palabra de Dios en el lado equivocado del río. Hoy en día, la gente debe examinar críticamente a quién y qué están adorando. Deben reconocer quién es tu Padre. Permíteme dejar este punto claramente. ¿A quién me refiero? Me refiero a los cristianos y a las personas que se llaman cristianas, cuyo Dios se ha convertido en ellos mismos, cuyo Dios se ha convertido en su país, cuyo Dios se ha convertido en una bandera física o su patriotismo a una ide- ideología que es de este mundo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos señores, o amarás a uno y despreciarás al otro. Mateo capítulo 6, 24. Los cristianos deben elegir quién es su padre, y solo hay dos para elegir. Tu padre es Dios, el Padre, o tu padre es de este mundo. Juan dijo a los fariseos en Juan capítulo 8, versículo 44, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y le encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Como Josué dijo a los israelitas, hoy debemos practicar y hacer lo mismo. Necesitamos temer a Dios, solo Dios. Necesitamos servirle con sinceridad. Necesitamos servirle en la verdad y no con las tradiciones de los hombres o familias. Y también, aparto, separar, separarnos mismos de los dioses de este mundo. Cualquier cosa que pongamos por encima o al mismo nivel de Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo, nos pone en la categoría de idólatras, al igual que el padre de Abraham. Las únicas cosas primero que deberían salir de la boca de un seguidor de Cristo son Dios el Padre y segundo Dios el Hijo Jesucristo y el tercer Dios el Espíritu Santo. Cuando nos humillamos para hacer esto, podremos ver que es Dios y solo Dios quien pelea todas las batallas por sus hijos. Pues Josué nos recuerda en Josué 23:3, y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es el quien ha estado peleando por ustedes. En este momento, en 2025, estamos en medio de una lucha celestial por lo que es la verdad y lo que es correcto. Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 6:12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad y las regiones celestiales. A lo largo de la historia de los hijos de Israel, estaban constantemente en busca de un poder que existiría aquí en la tierra. Después de Josué y después los jueces, Israel cansó del poder de la protección de Dios y exigió que Dios les diera un rey, al igual que todas las demás naciones mundiales. Y desde que Saúl
el rey Saúl llegó al trono. Hasta el día de hoy, los hijos de Israel han estado y continúan buscando y esperando un rey físico para establecer un reino físico aquí en la tierra y gobernar en este mundo inferior. Pero para aquellos de nosotros que creemos en Jesucristo, Pablo lo dice mejor. En 1 Corintios capítulo 15, 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios capítulo 2 y 14, Pablo dijo, pero gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo en Cristo y manifiesta por medio de nosotros el grato aroma de su conocimiento en todo lugar. Este mensaje de Israel y este mensaje de nosotros es que en este mundo hay tendencias para nosotros a buscar por poder y riquezas y influencia y cosas de este mundo. Y por esta razón no estamos satisfechos, no estamos satisfechos en nada. Constantemente estamos buscando por más y más y más y más que las cosas que tenemos en Cristo. Y por esta razón es muy fácil para personas a caer en su propia deseos de su carne, de su cuerpo, buscando por las cosas mundial. Todos, todos los días estamos en la mitad de una lucha en nuestras vidas, en la familia, en trabajo, en la calle, en la iglesia, cualquier lugar donde estamos caminando, intentando a vivir. Hay problemas, hay guerras, hay batallas. Y a veces parece que yo estoy el único persona quien está luchando. A veces yo estoy intentando a luchar por mí mismo, pensando que yo puedo ganar esta batalla a mí mismo sin ayuda. Pero cada vez que cada de nosotros estamos intentando a luchar las batallas por los mismos, en el fin estaría mal. No estaremos victoriosos en las batallas. Esto es lo que Josué está diciendo al fin al pueblo de Dios. Este día escoger a quien tú vas a servir, Dios o las tradiciones de tus padres. Por mí y mi familia, mí y mi casa, estamos eligiendo a obedecer Dios, su palabra, su mandamiento, y dar confianza en el poder por Él a salvarnos. Ojalá este mensaje puede darte un poco más esperanza a sobrevivir a través de este día, porque mañana no es prometida a nadie. Entonces necesitamos intentar a vivir como podemos vivir en este día. Y yo entiendo bien que es difícil. Cada de nosotros tenemos sus propios problemas. Y a veces las cosas que yo pienso que yo tengo en mi corazón sobre mis hombros, yo pienso que es muy difícil más que todo el mundo puede imaginar. Pero a veces hay otras personas que tienen más problemas, más fuerte, más fuerte. Entonces, lo que yo necesito hacer, que todos de nosotros necesitamos hacer, es que no preocupas, no preocuparse en qué está pasando en otras partes del mundo. Que yo necesito preocupar mí mismo, es lo que está pasando a frente a mí. Toda la cosa sobre las cosas que yo puedo controlar. Controlar no con mí mismo, pero controlar con mi fe en Dios, a darme un camino derecho. Gracias a ustedes por tu paciencia y tu apoyo.
con nosotros aquí en esta obra. Por favor, sigue con tus oraciones por esta obra. Yo no entiendo bien cuánto más nosotros estaremos teniendo este servicio, pero por favor, sigue con tus oraciones, que Dios, el voluntad de Dios va a pasar con nosotros. Gracias.